Doctora, buenas noches. Me va a permitir compartir presentación de la actividad 4.2, donde se explica sobre la política educativa de la era globalizada con respecto pues, al libro y a los capítulos sugeridos para la actividad. Mi nombre es Lady Girón, soy estudiante del doctorado en educación y en cuanto a los artículos explican sobre cuáles son esas políticas educativas en lo cual se pretende demostrar sobre los valores, sobre la organización, sobre el cumplimiento de esas políticas, por qué es importante generar una política educativa y cómo nosotros llevamos o estamos alineados o articulados con las políticas de UNESCO y de la OCDE, cuál es esa definición o esa importancia de globalización en cuanto a la política y en cuanto a la realización de políticas educativas, en cuanto al neoliberalismo, lo cual explica varios exponentes sobre la globalización y cómo está fundamentado. Primero que todo, quiero explicar qué es política. Entonces, de acuerdo pues a varios autores que están en el artículo, llevan a cabo o dan la conclusión que es un propósito. La política lo que da es una toma de decisiones, se debe hacer un resultado, un hacer, y se generan cambios. Risby, 2014, afirma que las políticas públicas son normativas que expresan ambos términos y significados destinados a guiar las acciones y las conductas de las personas. Por último, la política se refiere a las cosas en principio se pueden conseguir para asuntos sobre lo que se puede ejercer autoridad. En cuanto a los propósitos y tipos de política, hay unas acciones y unas conductas que se deben llevar a cabo para generar esa política. Hay unas aplicaciones y normas y valores que se deben tener en cuenta para la creación o generación o aplicación de esa política. Hay unos tipos de política que son las simbólicas y materiales, hay unas racionales e incrementables y distributivas y redistributivas. Toma de decisiones, que finalmente esa es la finalidad o el propósito de una política, y el cambio. Entonces, hablaban en el artículo sobre la importancia o la finalidad de una política de Estado-nación, cómo yo puedo generar a través de esos cambios culturales, transformacionales, cómo yo puedo generar esa pasión o esa eh, ideología organizacional o gubernamental a través de una política. La política pública de autoridad estatal están muy articulados porque lo que yo pretendo en cambiar a mi población o mi cultura o mis costumbres, lo puedo generar a través de una política pública, de lo cual yo puedo determinar cómo yo quiero lograr generar un cambio institucional educativo en las escuelas o en las universidades a través de esa política. Las políticas están alineadas a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, pero siempre marcando desde la parte constitucional, que es el derecho a la educación, como también el derecho a la participación de la política pública como ciudadanos. Entonces está como principales, está el Estado-Nación, la normatividad que se debe tener en cuenta para generar una política, la legitimidad que debe tener esa política, el uso eficiente de los recursos o la austeridad que se debe tener en los recursos de manera inteligente, de manera eficiente y eficaz, unos lineamientos claros para yo poder llegar al cumplimiento de esa política con autoridad en cuanto a la parte política. Yo como gobernante o como presidente puedo direccionar o como ministra, puedo cómo direccionar esas políticas públicas para poder que todo sea una razón social, un impacto social y que se pueda generar cambios. En la globalización están varios tipos que son los que se pueden identificar, que son los globalistas, que son los que sostienen, consideran la globalización como un proceso histórico significativo y real que ha alterado fundamentalmente en todos los aspectos de nuestras vidas. Los escépticos niegan esta opinión y contemplan que la globalización como una construcción social básicamente ideológica y que ha alimentado el valor explicativo. Los entusiastas globales como Hiddens de 1990 afirma
que la globalización implica una reconfiguración importante en los principios organizativos de la vida social y el orden mundial, y ayuda a reducir los límites de tiempo y espacio. Entonces, en contraste con estas opiniones o con estos tipos de globalización que manifiestan, entonces hay unos tres modos, que es un hecho empírico que describe los cambios profundos que tienen lugar en el mundo actual, como ideología que enmascara la expresión del poder y una amplia gama de intereses políticos, como un imaginario social que expresa el sentido que tienen las personas de su identidad, cómo éstas se relacionan en el resto del mundo y cómo dan forma implícita de sus aspiraciones. Muchos autores manifiestan que la globalización solamente es parte económica o expansión de mercado, pero también se debe entender que la globalización no solamente es a través económico o a través de recurso mercantil, sino también cultural. También hay un intercambio social, cultural, donde yo ya me puedo conectar a través del uso de la tecnología hacia otros países, hacia otras personas, y también puedo aprender de esas culturas teniendo en cuenta pues la globalización. Hay otra amenaza en cuanto a la globalización es el cambio de nuestra ideología, el cambio de nuestra percepción cultural o de nuestras costumbres por tener como esa facilidad de podernos conectar con otras culturas y conocer otras culturas. Pero lo que hacemos es demostrar nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones a través de la parte de artesanías, a través de otras manifestaciones que podemos demostrar como país. La globalización como una ideología, entonces hay tres tipos, que es la neoliberal, lo que manifiestan en muchos autores es que es ideológico porque no se demuestra o no se comprueba la parte neoliberal. Cuando se demuestre y se compruebe, teóricamente y prácticamente se puede demostrar que la globalización es neoliberal. Siempre en la globalización se tiene presente que es eficiente, se trabaja sobre la equidad, sobre la justicia social, ambiental, educativa, toda la parte del campo de desarrollo humano del ser. Está la parte económica y cultural global, como lo manifesté anteriormente. El inicio del concepto de la globalización era económico, era expansión mercantil, facilitaba la parte del recurso financiero a todos los países, pero no solamente esa parte del recurso financiero, sino que también detrás de esa parte mercantil y financiero económico iba la parte cultural. En conclusión, esta presentación me dio a entender la importancia de generar una política pública. Lo que hace es que los gobiernos puedan dar cumplimiento a la OCDE, a UNESCO, sobre la calidad que se debe mantener en la educación y cómo yo a través de la globalización aprovecho poder expandir ese conocimiento, no solamente en mi nicho o en mi contexto, sino también lo puedo demostrar externamente y yo a través de los ministerios, cómo puedo ayudar, cómo puedo fomentar equidad, cómo puedo fomentar educación para todos a través de una política, a través de apoyos financieros, a través de recursos sociales, recursos culturales, para que nuestros estudiantes o nuestros niños y niñas puedan tener una educación equitativamente. En la bibliografía estuvo Risby, Políticas Educativas en un Mundo Globalizado. Doctora, buenas noches.